La cita es el 13 de julio. Exactamente, la cita es el 13 de julio y está vinculado con una medida de fuerza, un lockout patronal. ¿Todos a la mesa? Todos a la Sí. mesa de enlace. Sí, porque esta vez sí hubo unidad de criterio para avanzar con esta medida de fuerza que está anunciada. Va a haber manifestaciones en todo el país. Confirman desde la mesa de enlace que no va a haber cortes de ruta, esto para diferenciarse con las protestas que hubo en los últimos días de transportistas, pero también, bueno, marcando diferencias como lo vienen haciendo ya con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque por un lado la medida de fuerza dicen está relacionada con el faltante de gasoil, un tema que estaría... Va quedando saldado eso. Va quedando saldado, pero por otro lado aparecen otros reclamos sobre la posibilidad de acceder a dólares y la compra de fertilizantes. Ellos dicen que desde la mesa de enlace señalan que hay muchas dificultades, también es un punto que están remarcando, pero por otro lado hay otro mensaje que hay que prestarle especial atención, porque hablan de la unidad nacional, se vuelve a levantar la bandera argentina, esto de unir a los argentinos. Me hace acordar mucho a lo que fue el conflicto por la resolución 125, ¿te acordás este eslogan de todos somos el campo? Sí. Bueno, por ahí va entonces el eslogan en esta oportunidad de la mesa de enlace que, como decíamos, se está convocando para esta protesta lockout patronal el 13 de julio. Lo que sucede es lo siguiente, bajo mi punto de vista, y quiero compartirlo con Vero, para que ella me dé su opinión. La mesa de enlace representa algunos sectores del campo argentino, pero también representa una postura política. Sí, claro. Es como un partido político. Sí, porque tienen una posición política sobre cómo creen debe ser gestionado el Estado. Entonces, a veces se mezcla, y ahí es donde se produce cierto ruido, las proclamas partidarias, las postulaciones ideológicas, que está muy bien que las tengan, Claro. y los reclamos genuinos del campo en una misma bolsa. Y ahí es donde Sí, y además no queda muy claro cuál hay es. campos y campos, y me refiero a la extensión y a las cabezas de ganado que tiene cada... Lo más rancio del campo también tiene derecho a que alguien nos represente. Sí, claro, bueno, han tenido legisladores nacionales, han tenido ministros de Agricultura. Miguel Echeverre fue ministro de Mauricio Macri y dirigente de la sociedad rural. El barro político complica todo y confunde, entonces... Confunde el eslogan este de unir a los argentinos detrás de las consignas o las banderas que legítimamente levantan los sectores más concentrados del campo. ¿Por qué? Porque se anuncia un paro, pero en realidad estamos hablando de un lockout, porque estamos hablando de los propietarios, de los dueños de la tierra. Si fuera un paro, serían trabajadores probablemente reclamando sus derechos, muchos trabajadores que trabajan en esos campos sin ningún tipo de derecho. Olvídate, pero ¿y Federación Agraria, que es, digamos, lo más progre? Federación Agraria también se sumó en este caso a la medida de fuerza, pero por eso, lo que veníamos conversando, es interesante ver cuáles son las banderas que levantan. En el documento hablan de las regulaciones del Estado, ¿no? Bueno, el Estado precisamente lo que hace es regular, tratar de establecer equilibrios entre aquellos que más tienen y los que menos tienen, pero ellos se refieren a las regulaciones del Estado como intervenciones dañinas. Y por otro lado, señalan que es necesario bajar el gasto público. Y ahí aparece una pregunta interesante, porque como sabemos muchas veces, productores agropecuarios reciben créditos subsidiados por parte del Banco Nación, por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando hablan de achicar el gasto público, ¿a qué se refieren con achicar el gasto público? ¿Hacer un esfuerzo? Esas cosas, más ideológico que digo que a veces son consignas agraria, que ¿no? se tiran sobre la mesa y es necesario darle alguna especificidad. Porque buscan tener el apoyo de un sector que encuentra en ese tipo de eslogan un lugar donde abrazarse. Achicar ¿no? el gasto público, por ejemplo, para la sociedad rural, podría ser reducir los beneficios en las exenciones impositivas que tienen muchas veces para aumentar la producción. Digo, es interesante el debate. Sí, es cierto que hay que decir que es una manifestación que se va a repetir en todo el país. Insistimos, va a ser el 13 de julio. Nos recuerda a la 125 de 2008, pero también más cerca a lo que fue el tractorazo de abril de este año, cuando a los manifestantes se sumaron, entre otros, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. A todo Larreta. esto que estamos diciendo y analizando y charlando y pensando en voz alta, también es un sector al que prestarle atención, ¿no? Porque más allá de posiciones ideológicas, que uno entiende que confunden lo que es el reclamo genuino,
También es el principal generador de dólares en la República Argentina, tanto desde el punto de vista de la materia prima como de la agroindustria. Entonces, sí, también un sector que se ha visto sí. muy beneficiado, por ejemplo, por la guerra, los daños colaterales de la Sí. guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, al sector de productor de alimentos le está dando una muy buena Bueno, rentabilidad. falta mucho para el 13 de julio, así que pueden pasar muchas cosas todavía. No falta tanto. No, no falta tanto, pero en materia política, 14 Puede pasar días, cualquier es cosa. una eternidad, Es Rebeckia. cierto.